Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a una nueva entrega de Teledebate, donde como siempre en compañía de Ramón Reyes vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo algunos temas de interés general y una muy importante entrevista que vamos a presentar en el próximo segmento. La reflexión de este día dice así: ¿de qué le vale al hombre ganar el universo si pierde su alma? Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1450 finalizó la llamada Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, considerado uno de los acontecimientos que marcó el fin de la Edad Media. Fue en el marco de la misma que surgió la figura de Juana de Arco, convertida en figura legendaria y heroína del pueblo galo. En 1452, 2 años más tarde, nació Leonardo da Vinci, uno de los más grandes y completos artistas y visionarios que registra la historia de la humanidad. En 1865 se produce la muerte del presidente estadounidense y liberador de los esclavos, Abraham Lincoln, asesinado por el racista John Wilkes Booth. Y en 1952 murió en Santo Domingo Manuel Arturo Peñavalle, abogado, historiador y político, opuesto a la intervención militar norteamericana en 1916. Profesó un apasionado credo nacionalista, se convirtió en uno de los intelectuales más fieles a Trujillo, ocupando distintos cargos en su gobierno. En 1957 falleció el destacado cantante y actor mexicano Pedro Infante, cuya enorme popularidad se proyectó a nivel continental. Ramón, como siempre, la actualidad en diferentes rostros. Esta vez el soberano no fue para un cantante o un músico, sino un dramaturgo y actor de teatro, Iván García, quien corona así una larga y extraordinaria carrera donde ha dejado huella imborrable de su talento. Iván completa una trayectoria de nada menos que 60 años de merecidos éxitos. Sí, señor. Desde aquí le enviamos al admirado amigo nuestra más efusiva felicitación, así como al jurado por tan certera escogencia. Como siempre, los premios soberanos patrocinados por la Cervecería Nacional Dominicana y Acroarte concitaron una masiva atención por parte del público. Y otro que suma un nuevo galardón a los muchos que marcan su exitosa carrera, donde ha pasado en triunfo su nombre y el de la República Dominicana por las 4 esquinas del mundo, es el inmenso Juan Luis Guerra. Ahora en Madrid acaba de recibir un disco de oro por haber alcanzado ya la venta de 2 millones de copias de sus distintos álbumes solamente en España. Este viernes 17 Juan Luis, su orquesta, inician su gira en la capital española, que lo llevará a actuar en distintos escenarios del país peninsular. Y ayer el Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAI, creado y que funciona bajo la supervisión directa del despacho de la primera dama Cándida Montilla de Medina, sirvió de marco para la brillante conferencia que sobre el autismo y las valiosas informaciones y recomendaciones que ofreció, dictó el eminente médico vasco doctor Joaquín Fuentes, uno de los más reconocidos investigadores y expertos en esta discapacidad a nivel mundial. Decenas de profesionales, médicos, educadores y padres de hijos autistas asistieron a la disertación, que ha enriquecido de manera notable el conocimiento sobre esta condición, el manejo de la misma y los últimos avances científicos sobre su desarrollo, posibilidades de alivio y quizás cura en el futuro. El doctor Fuentes enfatizó la conveniencia de una detección temprana al autismo, lo que facilita enormemente el tratamiento de los afectados. El CAI, donde se atiende distintas discapacidades, es un importante aporte humano, médico y social dentro de un ambicioso programa que proyecta la creación de otros centros similares en distintos puntos del país. Usted sigue insistiendo en llamarle médico, ¿cómo es que usted le está llamando? Especialista. Pero dijo, en autismo. ¿de qué región? ¿De vasco, qué región? Vasco. Usted dice que él es vasco, pero él es español. Está bien. Ustedes los gallegos tienen ese pleito ahora. Y los vascos, él es español. Y los vascos también, fíjese que tienen su propia lengua. Su propio dialecto, que no se sabe todavía, no han descubierto el origen del mismo. Sí. Bueno, el senador vanilejo Wilton Guerrero, quien hasta hace poco era un furibundo antirreeleccionista, ahora en un giro de 180 grados se muestra ferviente partidario a modificar la Constitución. Dice que para que el presidente Medina pueda presentarse de nuevo en 2016. Guerrero explica su cambio de actitud argumentando que la Semana Santa le sirvió para reflexionar sobre el tema,
Al parecer, el combativo y controversial legislador recibió durante ese proceso de iluminación la visita del Espíritu Santo. Pues, total, si Maduro recibe la visita de Chávez en forma de pajarito. Bueno, sí es verdad. Yo no creo ya en lo político. Y como era de esperar, la masiva expulsión de cientos de haitianos residentes en La Ortega, en la provincia de España, por el homicidio de un joven para robarle su motor, alegadamente por parte de 2 haitianos, versión que luego fue desmentida por un hermano de la víctima, quien ha aclarado que los matadores fueron dominicanos, generó fuertes críticas de racismo y xenofobia. Amnistía Internacional no perdió tiempo en expresar su condena a Ramón, en esta ocasión justificada. La absurda acción fue un acto incivil y totalmente injustificado, que merece la más severa condena y el sometimiento de los instigadores a la justicia, sin importar la nacionalidad de los autores del crimen. La justicia establece mecanismos para identificar, apresar, someter y sancionar a los culpables, nunca tomarla por propia mano y menos en la forma indiscriminada en que se llevó a cabo. Bueno, si a usted le parece, doctor, vamos a hacer la pausa y vamos a recibir ya a nuestro huésped hoy en Teledebate. 30 segundos para decirle que parte del Cibao está todavía en llamas. Hay huelga en varios lugares, hay varios heridos, hay detenidos. Se sospecha que hay un muerto. Y ya un policía que ayer le dieron ayer. Después dirán que la huelga era pacífica. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, hoy nos complacemos hoy en tener en Teledebate no solo una gran figura política, sino un excelente amigo de muchos años. Licenciado Tway de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, una figura pública de sólida tradición y un calificado analista y estratega político. Estoy encantado de tenerte por acá. Gracias, Mario. Esperamos que no sea la última vez. Muy bien, esperamos. Bueno, ¿cómo analiza Tway de Camps el actual escenario político del país? Yo creo que es muy interesante. Partido político como el PLD, que se ha divorciado de las esencias primigenias de su fundador, Juan Bosch. Ahora se debate entre la reelección y la no reelección. Claro, no es un debate nuevo, porque Leonel Fernández Reina se reeligió en dos oportunidades, es decir, agotó 3 turnos. Y yo creo que en el PLD hace un buen tiempo que las cosas han sido totalmente divorciadas de la realidad de los planteamientos de Bosch. ¿Por qué? Porque viejos militantes con mucho mérito, en definitiva, no han podido arribar a posiciones electivas como en definitiva se supone que debía de acontecer. Y se le ha dado prioridad a soluciones, si se quiere, familiares, en vicepresidencia de la República y de otra naturaleza, en una clara actitud de alternativa y consolidación de la continuidad del viejo mando, con vocación de retornar al mando, independientemente de que distingo mucho a la vicepresidenta de la República y a otra figura. No es un problema de tipo personal, es un problema de tipo institucional. Yo fui y he sido, junto a un grupo de hombres y mujeres, de los más firmes abanderados de la no reelección presidencial. Alguna gente creyó que yo había hecho algún acuerdo con Leonel Fernández Reina y yo realmente no había visto a Leonel Fernández Reina, ni quise verlo. Cuando Leonel Fernández Reina ganó las elecciones a Hipólito Mejía, yo fui a felicitarlo. Y él me dijo que qué queríamos nosotros, si acaso no. Le dije, nada, solamente le voy a pedir algo, contribuye a la institucionalización del país. El doctor Leonel Fernández Reina
hizo todo lo contrario al proceso de institucionalización del país. Y bueno, un artesano laborioso, un carpintero, un organizador, una persona con talento, como Danilo Medina, fue víctima de un proceso electoral en donde obviamente Leonel Fernández Reina se impuso con la reelección. Leonel en gran parte maniobró para lograr la reforma constitucional e hizo consignar con la aparente oposición de Hipólito y la aprobación de Miguel Vargas Maldonado, hizo maniobrar y consignó la reelección presidencial o la no reelección presidencial por el periodo inmediato. Ahora resulta que Danilo Medina ha hecho un gobierno en donde parece ser que ha tenido una altísima proyección al interior del PLD. Y hoy por hoy Danilo tiene el control de la Comisión Política y del Comité Central. Comité Central. Entonces, es obvio que en la reunión próxima, si la posponen o no la posponen, ya el simple hecho de que sea aceptada la discusión es ya un condicionante de que obviamente van como caña para el ingenio hacia el proceso reeleccionista. Yo pudiera argumentar el tema de la no reelección, que dicho sea de paso, estimo que en este país la reelección presidencial continuada por el periodo subsiguiente lo que hace es, en gran parte, distanciarse del proceso de institucionalización del país. Pero tengo que confesar que Danilo, Leonel han jugado mucho al proceso reeleccionista y como tal, mientras en el PRD, de donde también sale el PLD, se proscribía el proceso porque la Constitución del 40 en Cuba proscribía, o mejor dicho, censuraba la reelección. En este país, Juan Bosch, cuando fue gobierno y mi padre fue uno de los constituyentes, se consignó la no reelección presidencial y vicepresidencial de por vida. De por vida, es verdad. De por vida. Sí, es verdad. Entonces, ahora es obvio que Danilo está echando el pulso o dejándolo avanzar y hay cosas muy interesantes. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, periodistas destacados y diplomáticos de la noche a la mañana ¿A qué César Medina usted se refiere? han cambiado de actitud y no solamente ellos, sino otros más. Lo que indica que parece ser que el doctor Leonel Fernández Reina no le va a ser fácil transitar un posible periodo o nuevo periodo. Oigo las expresiones de algunos congresistas del PRD, del PRM, de que eso no va. Y yo tengo, desgraciadamente, no, espérate. La convicción yo de que tenía va. 37 diputados. Y cuando el gobierno de Hipólito quiso, me dejó 7, se llevó 30. Y le llevó al PLD 11. Al PLD 11. Incluyendo a Chiche Luna, que en paz descanse. Gran amigo mío. 41, tenía 41. Entre otras cosas. Entonces, van a hacer mayor resistencia legisladores de la oposición que tienen que estar convencidos de las dificultades que tendrán para volver a reelegirse o poder mantenerse en el puesto. No. Yo creo que los cañonazos de grasa ejercidos son profundamente persuasivos.
Y más aún cuando en el país ha hecho crisis el tema de la ideología y de los principios. Sí. Esa es la verdad. Tú tienes una experiencia dominicana y cubana y yo le tengo un afecto muy especial a mi querido amigo, productor, generador de este programa. No ahora, no. Es de muchos años. Peña Gómez era un factor también. La esposa de él, la esposa de Mario García Alvarado, y una gran relación casi familiar. Y tú has sido uno de los periodistas, y por supuesto, Gracias Ramón Reyes, de los periodistas que han mantenido una postura firme, coherente, prudente, siempre elegante. Tú eres un caballero del periodismo y de posiciones muy claras. Y no ha venido aquí a servirte con la cuchara grande, sino ha venido a servir. Y en gran parte era un orientador de la opinión pública que yo, Mario Rivadulla, te reconozco y te respeto mucho. Te agradezco mucho este programa, pero lo que tú estás viendo aquí, ya tuviste oportunidad de verlo en la vieja Cuba. Sí, ¿verdad? En la vieja Cuba. Y ahora que Cuba se coloca en un puesto muy interesante en términos de la cumbre celebrada en Panamá, en donde obviamente los Estados Unidos empiezan a retomar posiciones que debieron haber mantenido hace muchísimos años y que probablemente no hubieran tenido la unanimidad de rechazo que han tenido en distintas manifestaciones de encuentros internacionales, y en donde parece ser que la diplomacia, en lugar del big stick y de la truculencia de la doctrina Monroe, en donde Cuba fue víctima de esa situación, obviamente el hecho de cómo se está manejando el tema en Irán es muy inteligente de parte del Departamento de Estado y especialmente del presidente, y de cierto modo la cumbre, la humildad con que se ha movido el presidente ha hecho retomar una influencia que yo creo que puede ser muy importante. Muy positiva, sin lugar a dudas. Atuey, tú has estado haciendo gestiones para tratar de unificar la oposición. ¿Qué posibilidades reales tú le ves a que realmente la oposición pueda integrar un frente que le permita competir en las elecciones del próximo año 2016 con cierta posibilidad de llegar a poder? Hey, mira, Mario y Ramón, yo he visto, me he entrevistado, como dice el pueblo, con títere mundachi, con todo el mundo. Y en algunos casos he visto a veces 2 veces. Y pudiera decir que no hay uno solo de los entrevistados con el que yo haya tenido un encontronazo o diferencias en cuanto al criterio de producir un frente. Sí. Están claros. Ahora todos están pendientes de lo que va a ocurrir con el PRM, el movimiento de Luis y de Hipólito Mejía. Y están en la expectativa. Quiero decirte que hasta Guillermo Moreno, con el que me entrevisté, que fue muy buena entrevista, pero muy buena entrevista, estaba ahí a su lado un grupo de meritorios compañeros de su organización, entre ellos Fidelio Despradel, que es un viejo veterano de la política dominicana e internacional. Habló en términos muy saludables de la posibilidad de la unidad. Y el que cree, llámese Hipólito, llámese Luis, llámese Miguel y llámese como que quiera llamarse, que solo va a derrotar al PLD, le está ladrando la luna. Seguro. Pero ladrando la luna. Ahora, si usted logra orquestar un aparato en donde de un lado ponga la unidad y del otro lado al PLD, entonces sí se puede derrotar.
Claro, si el candidato fuera Leonel Fernández Reina, es más fácil la derrota. Si el candidato es Danilo Medina, es más difícil la derrota. Esa es la pura verdad, ¿eh? ¿Por qué? Por muchísimas razones en las que Danilo ha sido humilde, ha puesto los pies sobre la tierra, ha sido menos monumentalista, menos faraónico y todo este tipo de cosas, independientemente de que el doctor Leonel Fernández Reina sea un intelectual, aunque él de modo un poco despectivo entiende que el país no sabe, ¿cómo tú dirías la palabra? Conceptualizar con él. Conceptualizar. Entonces, bueno, con esos criterios es un poco difícil. Y yo voy a informar al país. Ahora. Estoy esperando los resultados del proceso del PRM, porque, por supuesto, voy a hacer una explicación al país del recorrido que he hecho, de todo lo que he visto y cuáles han sido los distintos comportamientos. Quiero decirles que no he encontrado una sola persona de ese liderato emergente y tradicional que me diga que no es partidario de la oposición, de la conjunción de fuerzas, de la unidad. La unidad es lo único que puede garantizar la victoria. Vamos a hacer una pausa con compromiso y regresamos. Yo tenía una pregunta. Déjale para adelante. Usted hablaba de la unidad y de la receptividad que había encontrado, que de hecho es así en los diferentes partidos políticos con los que usted conversó. Y a mí me ha surgido desde hace días esa pregunta, bueno, ese frente, ¿en torno a quién se va a lograr, se va a formar? ¿Quién será el candidato de ese frente para vencer o a Leonel Fernández o a Danilo Medina? Mira, yo he visto en la prensa 4 declaraciones de Hipólito Mejía diciendo que él es partidario de la fórmula americana. Es decir, de la elección por un periodo inmediato. Y ya. Hace algún tiempo él no era partidario de eso. Y hace más tiempo él era partidario de la reelección abierta. Cuando él y yo nos encontramos y llegamos a un acuerdo, él fue bastante crítico del tema de la reelección presidencial. Pero bueno, él está en la oposición ahora, que fuera las declaraciones de él si estuviera en el gobierno. Él va a decirte, tú tenías razón, a tú ahí. Así es. Sí. Pero yo tengo razón también con 5 derrotas en línea. Ahí también. Bueno, la otra cosa es Luis, que es un muchacho inédito, capaz, no tiene probablemente el carisma de Hipólito, pero tiene y le adornan otras condiciones, que cualquier cosa puede resultar ahí internamente. Si no es transparente ese proceso, si ese proceso no cuida las formas y el fondo, le van a hacer un gran favor al gobierno y a los que lo adversan internamente. Y le va a hacer un gran daño, otra vez, más al país. Al país. Si en definitiva es transparente, yo creo que puede ser un factor que polarice. Si los que están envueltos en sus legítimas aspiraciones se pierde, se obnubila su mente y no procuran un factor de unidad, haciendo concesiones y procurando una fórmula unitaria que sea capaz de aglutinar todo el entorno de oposición, entonces va a ser peor.
Y yo creo que decir desde la posición que yo he estado de tocar puertas, de entrevistarme, decir la unidad tiene que ser en torno a tal persona, no es correcta de mi parte. Por eso yo te digo, vamos a esperar. Yo creo que las cosas ya están definiéndose. El tema de la revisión de Danilo, si va o no va, ya en breve tiempo uno lo sabrá, y también en breve tiempo uno sabrá cuáles han sido los resultados del esfuerzo que ha hecho el nuevo partido salido del PRD. La otra cosa es mi amigo Miguel Vargas. Yo tengo que saludar unas declaraciones. Sí, compadre. Tanto, sí, como compadre mío, unas declaraciones tanto de Luis como de Hipólito. Miguel dijo en una declaración reciente que él no se va a unificar o no va a llegar a acuerdos Con lo de Fernando. con la gente del PLD. Hipólito Mejía, ante un periodista que le hizo la pregunta sobre el tema, dijo que, bueno, si nosotros hemos unificado o hemos llegado a acuerdo con otros sectores, tampoco hay por qué negar la posibilidad de un acuerdo con el PRD, dijo Hipólito. Y Luis, con otro lenguaje, dijo que había que unificar a todos los sectores que quisieran hacer oposición, que también vale lo mismo, ¿no? Entonces, esas son declaraciones buenas. Y yo quiero decir que tanto Miguel como Luis, como Hipólito, las veces con las que he hablado, han sido receptivos a la unidad. Aunque ninguno te ha dicho a ti, En torno vamos a a mí, dar un paso atrás y vamos a procurar en una mesa de negociación un candidato unitario. Pero ese no es el papel mío y menos en esta etapa. Vamos a ver cómo van despejándose los acontecimientos y yo estoy tratando, por supuesto, de hacer el mayor esfuerzo posible de unidad. Claro, ustedes saben que tengo ya más de 45 a 47 años de actividad política y que me sobra responsabilidad también para decirle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto es, el que sea un factor de obstáculo, por supuesto, yo debe llegar un momento en donde lo voy a decir, punto. Claro, el hecho de que yo lo diga no significa mayor cosa, mayor cambio, pero tendré que hacer un informe. Hoy por hoy, Mario, Ramón, tengo que decir que han sido muy buenas todos los contactos y encuentros que he hecho. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Sí. Mira, una cosa. Bien, acuéstate, nos quedan pocos minutos. Contigo se va el tiempo así rápido. Sí, tiene que venir rápido otra vez. ¿Eh? Sí, con mucho gusto. invítalo, Bien. invítalo. Sí, sí. Ahora, ¿cuál va a ser entonces la posición del partido que preside Atuey de Campos? Entonces, con vista a las próximas elecciones. Lógicamente, si hay un frente, vas a participar, porque tú eres el arquitecto prácticamente, por lo menos estás inmerso en ese tipo de trabajo. Pero vamos a suponer que no haya unidad en la oposición. ¿Cuál sería entonces tu...? Mira, a mí no me gusta teorizar mucho en términos del porvenir cuando tú tienes dos acontecimientos que son muy importantes. Producidos esos dos acontecimientos, el desenlace de ellos estaría en condiciones. Hay una respuesta que nosotros los políticos utilizamos mucho, ¿eh? Las circunstancias determinarán. Claro. Y yo te diría a ti que, por supuesto, insistiré en el esfuerzo de la unidad, convencido de que la desunión no garantiza en absoluto victoria. El PLD no tiene esa sumatoria de gente brillante. No. Lo que ha habido es
que el PLD ha sido el gran beneficiario de las estupideces de la oposición. Entonces, la oposición ha hecho todo lo humanamente posible para que el PLD continúe en el gobierno. Entonces, si no se da cuenta de eso, bueno, bien, ahí tienes tú como la religión en el PRD castró ese partido. Y yo lo digo como PRDista, porque yo nunca he salido del PRD. Eso ha dicho siempre. Exactamente. Lo digo convencido de que... Tú eres un disidente del PRD. Punto. Además, del mismo modo que Peña Gómez creó el BIS, nosotros creamos el PRSD como una forma de preservar los principios primigenios del PRD, como tal. Además, el tiempo demostró que tenías razón. Exactamente. Entonces, eso tiene que entenderlo. Quiero decirte que cuando he hablado con Hipólito, han sido muy buenas las actitudes, incluso me ha estimulado a que continúe. Me pasa lo mismo con Luis y con Miguel. Y bueno, con todos los demás sectores que he visto, no creo que me quede nadie ya sin ver. Vi a Hipólito por segunda vez y ahora voy a ver a Miguel Vargas y a Luis Abinader. ¿En esta misma semana? Por segunda vez. No, lo estoy cogiendo con más calma para darle oportunidad hasta cierto grado a que las cosas vayan avanzando, ¿no? La convención del PRM el 29 de este mes. Bien, es importante ver lo que va a pasar ahí, pero probablemente sea antes que yo lo vea. Y también el encuentro de la Comisión Política del PLD es el domingo. El domingo. En Juan Dolio. En Juan Dolio. Estoy seguro que el expresidente Leonel Fernández estará ahí. Creo que sí, que estarán los dos. Y es posible que no se llegue a tratar el asunto todavía de la religión. Ya solo adelantó Reinaldo Pared. Digo, si no hay previamente una concertación entre Leonel y Danilo, porque no tendría sentido otra cosa, ¿no? Correcto. Si el PLD se divide, pues entonces olvídate, ¿no? Correcto. Con toda la popularidad de Danilo. Digo, en boxeo se llama boxeo de sombra, que Danilo ha estado solo en el ring boxeando contra su propia sombra, sin oposición ninguna. Claro. Esa es la realidad. Pero aparte de eso, eso lo ha producido el hecho de que la oposición ha estado sola en su división. Correcto. Entonces no significa ningún temor a los funcionarios del gobierno, ni tampoco a del PLD. Entonces, obviamente, eso ayuda a Danilo. ¿Ha hecho Danilo un buen gobierno? Mira, yo creo que dentro de las posibilidades de que él dijo que encontró maletín lleno de recibo y demás, yo creo que ha hecho un gran esfuerzo. Yo creo que ha hecho un gran esfuerzo. Tú no puedes criticar y decir lo que le ha puesto el parche. Bueno, la situación no era fácil, pero ha hecho una serie de obras convenientes. Creo que hay aspectos muy importantes de la división de poderes del país que andan muy cojos, muy cojos. Él no es el culpable por el que él encontró hecho eso, pero el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad y otros temas más son temas pendientes todavía. Pero yo creo que ha hecho un gran esfuerzo y yo saludo ese esfuerzo. Sí, esa es la verdad. Esa es la verdad. Es justo reconocer. Exactamente. Independientemente de cualquier tipo de en este caso, oposición política. Claro. A todos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mario. Te esperamos pronto gracias por acá. A ti, y gracias a ti también. Y no hay que invitarte, tú te invitas solo cuando tú quieras. Así que ya tú sabes, este espacio considera lo tuyo. Gracias, gracias. Ustedes, queridos amigos, que volvemos en breve con el tiro rápido de ahí. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. Cuando el presidente Danilo Medina, en su reciente viaje a la cumbre de jefes de Estado celebrada en Panamá, se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para exponerle el alcance de la ley de regularización y naturalización, al tiempo de expresar el carácter definitivo de la fecha límite de su vigencia
sin nuevos aplazamientos, hay quienes se hicieron a la idea falsa de que inmediatamente cumplida esa fecha se daría inicio a un proceso masivo de deportación de todos los extranjeros indocumentados que no se hubiesen colocado bajo su amparo. Nada más lejos de la realidad, de las posibilidades y el más elemental buen juicio. Cierto que al país le asiste el pleno derecho soberano de extrañar de su territorio toda persona extranjera que se encuentre en condición de ilegal. Esto así con más razón en nuestro caso, después que se otorgó un plazo amplio a uno vencido, se ofrecieron amplias facilidades en forma gratuita para legalizar el estatus migratorio. Pero ese legítimo ejercicio de soberanía no tiene por qué ni debe ser llevado a cabo en forma atropellada. Como bien le expuso el mandatario dominicano al secretario general del organismo mundial, él ni ningún integrante de su gobierno puede ir casa por casa a rogarle a los extranjeros indocumentados aprovechar la oportunidad de legalizar su estatus migratorio. De igual modo, la República Dominicana no puede cargar con la pobreza de dos países, en uno de los cuales ésta llega a extremos de espantosa miseria. Ahora bien, como oportunamente aclarado el ministro de Interior y Policía, no disponemos de los medios necesarios para la expulsión automática y generalizada de todos aquellos que, vencido el plazo, sean pasibles de deportación. Pero aún teniéndolos a mano, sería una auténtica insensatez, una acción totalmente traumática tanto para Haití como para la República Dominicana, que nos concitaría las más duras críticas en el plano internacional e inclusive serios problemas en el plano interno. Bien ha hecho, por el contrario, el director general de Inmigración en aclarar que el proceso de deportación de los ilegales no puede convertirse en una cacería de brujas, sino que tiene que llevarse a cabo de manera ordenada y respetando los derechos humanos de los que sean devueltos a su país de origen. Esta es la primera vez que el país se aboca a buscarle una salida al gravísimo y creciente problema de la inmigración desordenada y masiva, sobre todo haitianos, de la cual somos responsables en gran medida. Pero su ejecución no puede ser hecha a lo loco, sino que debe estar revestida de prudencia y sensatez, de tal modo que sus consecuencias no se reviertan contra nosotros mismos. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Y recuerden que por ahí viene ya caminando nuestro próximo programa, Contacto, a cargo de nuestro colega Rafael Ovalle. Muy interesante, no se lo pierdan.